Gloria al Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a tomar asientos. Vamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 8. Libro de los Hechos de los Apóstoles 14, versículo 8. Bien, hermanos, sabe que como bien hace un momento el Señor nos hablaba y entendemos que el ser humano está luchando contra espíritus, contra potestades que gobiernan el mundo entero. Sépalo bien, hermano, que el hombre es presa del enemigo. El ser humano está gobernado desde siglos, desde muchos años, desde el tiempo que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer cuando pecaron en el huerto de Edén. He ahí dice la palabra de Dios que Dios le había dado un mandato a ellos. Le había dado un lugar donde ellos podían vivir, podían sustentarse. Y Dios le había mandado que muchos árboles tenían para alimentarse, pero había un árbol que estaba en el medio del huerto, en el cual, que era el árbol de la vida, Dios le había dicho, le había mandado que no lo toquen ni coman de él, porque el día que toquen ese árbol y coman de ese árbol le iban a morir. Y así pasó el tiempo, y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el huerto. Entonces, como usted quizás lo habrá entendido, como lo entiende el mundo entero, piensa que la serpiente habló, porque dice la palabra que la serpiente se acercó a la mujer y le habló primero a la mujer y la hizo caer a la mujer. Y entiende una cosa, hermano, que cuando Dios habla, Dios es espíritu. Nosotros bien sabemos que cuando el Señor habla, el Señor es espíritu. Y ahí Dios le había hablado a la mujer, y ahí Dios le había hablado al hombre y le había dado sus ordenanzas. Y ahora Satanás nunca se da a conocer, sino Satanás siempre viene engañando al hombre. Mira, hermano, la defensa que tiene el enemigo para que usted caiga y usted nunca lo vea a él, es nunca hacerse pasar por Satanás. Siempre Satanás lo va a hacer caer al hombre con la astucia. Por eso dice la palabra de Dios que la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el huerto. Había más animales, pero había uno que era más astuto. ¿Lo entiende? Y esos animales lo rodeaban al hombre, pero había uno que lo iba a hacer caer, que era la serpiente. Y entendemos hoy día, hermano, porque el Señor lo revela, que esa serpiente no es el que se arrastra, sino que es el mismo diablo. Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. ¿Lo entendió? Y en el final de la escritura, fíjese que el hombre cae por una serpiente, y en el final de la escritura, en el libro del Apocalipsis, dice, y ha caído la serpiente, esa que engañaba al mundo entero, ha sido arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es la serpiente, ¿lo entiende, hermano? ¿Y sabe cuál es la función del enemigo? Es hacer caer al hombre. Pero mire qué fácil sería que él se presente como Satanás y le diga a usted, hola, soy el diablo y vengo a hacerte caer, a hacer perder tu alma para siempre. Ahí usted se daría cuenta que es el diablo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El enemigo es astuto. El enemigo sabe qué hace cuando viene a hacer caer al hombre. Nunca se muestra como Satanás, sino se muestra como que es un ángel de luz, como que usted tiene la sabiduría, como que usted puede entender cosas que antes no entendía. Y el diablo es muy astuto. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y sabe que el Señor es Dios de luz, y el Señor es el que nos enseña. ¿Para qué? Nos da las armas, nos cuenta, nos enseña cómo es Satanás, para que el hombre no caiga en el lazo del diablo. Nosotros sabemos que cada paso que nosotros damos en el cristianismo, cada paso que nosotros damos en el camino de Dios,
Ahí sabemos que tenemos muchas tentaciones de un lado y del otro. Satanás siempre al Hijo de Dios lo quiere hacer caer. Satanás siempre está rodeándolo al Hijo de Dios. Porque en el tiempo de ese varón Job, el Señor le pregunta al diablo y le dice, ¿de dónde vienes? Y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Lo entiende? Y desde el tiempo de Job, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Adán y del tiempo de Eva, Satanás siempre rodeó al hombre. ¿Lo entiende? Y hoy, en este tiempo, hace lo mismo el diablo. Porque el diablo no cambió. Así como el Señor no cambia, el diablo tampoco cambia. ¿Lo entiende? El Señor es bueno, siempre será bueno por los siglos de los siglos. Y Satanás es el rey del maligno y será por los siglos de los siglos el rey del maligno. Hasta que sea arrojado al infierno. Hasta que sea arrojado al infierno y que entre en tormento él y pierda el dominio sobre la raza humana. ¿Lo va entendiendo, hermano? Entonces el hombre pregunta de dónde vienen las guerras, de dónde viene esto. Todo esto es manejado por un espíritu que no se ve, que es el espíritu de Satanás. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y el Señor nos enseña y nos abre los ojos y nos enseña que lo que no se ve maneja lo que se ve. ¿Lo entiende, hermano? Todo lo que pasa en este mundo aún es una señal y es una revelación de lo que está pasando en el más allá, de lo que pasa en el sentido espiritual. ¿Lo va entendiendo? Y como Dios es espíritu, Dios nos lleva al espíritu. Dios nos lleva a que nosotros podamos entender su palabra conforme a su esencia, conforme a su espíritu. Y el único que puede revelar su palabra es el Señor. ¿Lo va entendiendo? Es el yo soy. Es el que habló con Moisés. Es el que vino a la tierra y es el que hoy está presente en medio de su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, Satanás siempre fue y será astuto, porque esa es su esencia. ¿Sabe quién es una persona astuta? Es una persona que no va de frente. Es una persona que te hace muchas cosas para llegar al objetivo que esa persona quiere. Y lo hablo en cuanto a lo que es la carne. Pero sabemos que esa persona es manejada por un espíritu. ¿Lo entiende? Y ese es el espíritu del diablo. Y es el espíritu de la astucia. Y ese espíritu no lleva al hombre por buen camino, sino que lo lleva a la perdición. Lo lleva a que el hombre pierda su alma. Mira, hermano, hoy vamos a estudiar dos historias en la Escritura, en las cuales está involucrado nuestro hermano amado, el apóstol Pablo. Porque digo amado porque fue un gran siervo de Dios, hay que tenerlo en mucha estima, porque sufrió mucho ese varón por la doctrina. Sufrió mucho penalidades, prisiones a modo de malhechor, látigos, muchas cosas, apedreamiento. Hoy vamos a ver dos historias en las cuales está involucrado nuestro hermano, juntamente con otro hermano nuestro que fue Bernabé. ¿Lo entendió, hermano? Y estaban juntos, ¿vio? Porque Dios los había mandado a salir a predicar al mundo entero. Si no, ¿cómo el mundo se va a enterar lo que usted sabe? ¿Lo entiende? Hoy el mundo entero conoce. Algunos conocen el Evangelio y otros de oída. ¿Por qué? Porque alguien alguna vez habló. ¿Lo entendió? Si el Señor tenía 12 discípulos, fíjese que hoy la raza humana todos lo conocen al Señor. ¿Por qué? Porque se fue hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Lo va entendiendo? Pero ¿qué pasa? Esto es como el teléfono descompuesto, ¿vio? El último, cuando escucha la última cosa, fue transcribersada durante generaciones. Por eso el Señor dice bien claro, paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Porque iba a haber a partir de la senda verdadera, se iban a abrir muchos caminos. Pero uno iba a ser el verdadero. ¿Cuál? La senda antigua. La primera iglesia. La primera iglesia que el Señor funda por medio del apóstol Pedro, que fue la iglesia primitiva, donde el Señor derramó de su espíritu, donde el Señor hizo grandes maravillas y grandes prodigios. ¿Lo entiende, hermano? Y esa es la iglesia, esa es la verdadera, y a eso vamos nosotros,
A eso va la iglesia esta, a esa iglesia, a la iglesia verdadera, a la iglesia de nuestro Padre, la iglesia de nuestro Padre Pedro, nuestro Padre Pablo, en sentido espiritual y por sobre todas las cosas, la esencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Y mira, hermano, el libro de los Hechos narra y cuenta la historia de los apóstoles. Es muy importante que usted sepa bien el libro de los Hechos. El libro de los Hechos cuenta los hechos, como dice su palabra, los hechos de los apóstoles, lo que sucedió. Hoy vamos a tocar dos historias. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, es aquí que Él está presente y dice así su palabra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Mire, hermano, para que usted se ponga en contexto, para que usted entienda lo que es. Fíjese, Listra era una región, era una provincia del Imperio Romano, hablando después en el año aproximadamente 60-62 de nuestra era, después del Señor Jesucristo. Y esa provincia del Imperio Romano era gobernada por el emperador de Roma y se llamaba Listra. Está en Asia Menor, en la región occidental de Turquía, actualmente de Turquía. Fíjese hasta dónde había llegado en el mundo antiguo, ¿no? Hasta dónde había llegado la palabra del Señor. Y ahí estaba el apóstol Pablo, ¿vio? Con su compañero Bernabé. Estaban los dos ahí, solitos aparentemente, porque no había nada. Pero el Señor estaba con ellos. Y ellos predicando la palabra de Dios. Así como los jóvenes hoy salen y predican la palabra del Señor. Así como el pueblo de Dios predica la palabra del Todopoderoso. Así como se da su palabra verdadera, en aquel tiempo también se predicaba la palabra del Señor. ¿Lo entiende? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando usted predica la palabra de Dios, cuando predica la verdad, ahí el maligno Satanás se va a manifestar. Y ahí vamos a ver una historia, estamos leyendo ahora lo que va a pasar. Y mire lo que sucedió. Pero cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mire lo que dice la palabra de Dios. He ahí, en ese lugar tan remoto, tan lejano de Israel, de Jerusalén, donde estaba la iglesia primitiva, ahora estaba como emisario de la iglesia primitiva el apóstol Pablo. He ahí un varón que había renunciado a muchas cosas en cuanto a lo que el mundo le daba. Fue criado a los pies de Gamaliel, tenía una heredera de la alta sociedad en aquel tiempo. Había estudiado en una escuela Gamaliel llamada Gamaliel, donde aprendían todos los oficios que hoy se conocen: arquitectura, álgebra, abogacía, de todo lo que se sabe de la cuna del conocimiento. Y ahí ese varón había dejado todo, dijo él, lo habla en una carta, dice: todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Se dio cuenta ese hombre tan inteligente en cuanto a este mundo, que esa inteligencia que él tenía nada la llenaba. Se dio cuenta que todo él, teniendo todo el conocimiento, porque desde niño había sido criado en ese lugar, ahora se había encontrado con la verdad, ahora se había encontrado con el Señor Jesucristo, se le había aparecido en el camino a Damasco, y ahora, ¿sabe qué estaba haciendo? Predicando la verdad, predicando al Señor. ¿Usted cree que Pablo tenía duda? ¿Usted cree que Pablo tenía duda? ¿Usted cree que Pablo tenía duda? No, hermano, él estaba dispuesto a seguirlo al Señor hasta la muerte. Y se jugaba la vida eterna, porque él sabía que se jugaba por una causa, por la vida eterna. ¿Con qué iba a pagar esa vida eterna, hermano? Y sabe que el Señor, gozoso de su siervo, que lo seguía al Señor con todo el corazón. Por eso Dios quiere que usted, cuando venga a la iglesia, lo siga al Señor de todo corazón. Aun cuando salga de la iglesia y esté en su casa, siga comportándose como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, porque los ojos de Dios están sobre usted. Los ojos de Dios están escudriñando cada corazón de cada uno de vosotros. ¿Lo entiende? Así como Dios lo miraba a Pablo y estaba contento el Señor con Pablo, también tiene que estar contento con nosotros. También tiene que estar contento con sus hijos, porque somos su iglesia y somos sus verdaderos hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador, aleluya.
Y dice que entrando en la ciudad había un hombre que era cojo, imposibilitado de los pies de nacimiento. Nunca había caminado bien ese hombre. Y dice que Pablo, cuando diga Pablo, hermano, en este momento, como él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sabe quién era Pablo? Era el Señor. Era un enviado del Señor. El Señor había tomado ese cofre para empezar a caminar con los hombres. ¿Lo entiende, hermano? Era un ángel de Dios. ¿Lo entendió, hermano? El ángel no es el que tiene alas, eso es una fantasía. El ángel de Dios son hombres que Dios toma. Su espíritu es entrado en ese hombre. Y ahora es el mismo hombre manejado por el Espíritu Santo, el Espíritu Creador. Y ahí estaba el mismo Dios con ese varón. Y sucedió que lo miró fijamente a los ojos. ¿Sabe qué hizo el varón de Dios, ese ángel de Dios, que fue Pablo? Lo miró fijamente a los ojos. ¿Sabe por qué lo miró a los ojos? Porque el hombre, Dios cuando mira a los ojos, ve lo profundo del corazón. Vio que no tenía duda, vio que no tenía incredulidad para ser sanado. Y ahí el Señor iba a hacer un gran milagro con ese hombre. Porque mire si ese paralítico, ese cojo que dice la Escritura, hubiera tenido duda. ¿Usted cree que Dios lo iba a sanar? No, hermano. Por eso el Señor, antes de hacer ese milagro, lo miró fijamente. Miró lo profundo del corazón. Mi hijo tiene un problema. Mi hijo me pide a mí poder caminar rectamente en mi camino. Pero tiene duda. Pero tiene incredulidad en su corazón. He ahí yo no soy el Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Acaso no tengo poder para sanarlo? ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo miró fijamente. Y vio que había fe en él. Vio que había fe. Que tenía mucha falencia, pero había fe. ¿Sabe qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él tenía fe que Dios lo podía sanar. No lo veía, pero Dios iba a hacer ese milagro. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Y dijo a gran voz. ¿Quién dijo a gran voz? El Señor Jesús. Porque no era Pablo, era el Señor adentro del cofre de Pablo. ¿Lo entendió? El que hablaba era el Espíritu Creador. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Sabe por qué saltó? Porque el Espíritu Santo lo hizo saltar. El Espíritu Santo tomó dominio de ese cuerpo. El Espíritu Creador del que hizo el cielo y la tierra entró en ese cuerpo y de ahí saltó como becerro en la manada. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Salvador. Hizo Dios ese milagro y se mostró con gran poder Dios, porque era imposible que ese hombre camine bien. ¿Es así o no es así? Pero ¿qué pasó? Satanás también estaba presente. Y viendo el diablo la gran proeza que Dios había hecho, ahora Satanás, astuto como la serpiente, iba a tratar de hacerlos caer a los siervos de Dios. ¿Lo entendió? Mire cómo será la tentación del diablo, que el mismo diablo lo fue a tentar a Dios, al Señor. ¿No dice que el Señor se apartó y fue al desierto y fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches? ¿Lo entendió? Y cuando tuvo hambre dice que el diablo lo vino a tentar. Te está diciendo Dios, hermano, que Él se hizo hombre para que tú veas las debilidades del hombre. Y siendo hombre el diablo va a venir a tentarte. Porque el diablo sabía, hermano, que no lo iba a poder vencer al Señor. ¿Usted cree que el diablo tenía duda? El diablo sabía que no lo iba a poder vencer, pero Dios permitía eso. Para que el que esté firme mire que no caiga. Para que el que esté con vida fehaciente y sepa que el diablo siempre lo rodea al hombre. ¿Lo entendió? ¿Y sabe qué sucedió? Ahora el diablo se le iba a presentar de una cara al diablo, a nuestro hermano el apóstol Pablo. El diablo tiene muchas caras, sépalo, hermano. Por eso lo estamos descubriendo en esta noche. ¿Lo entendió? El diablo se viste como ángel de luz, pero en el fondo es el diablo. ¿Y ahora sabe qué iba a hacer? Miren lo que va a pasar ahora. Le iba a presentar una cama a los siervos de Dios. ¿Lo entendió? Y mire lo que pasó. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, escúcheme, dice bien claro, entonces la gente, no dice los hijos de Dios,
Dice la gente, la muchedumbre, el montón. ¿Sabe qué es lo que ve el hombre carnal? Lo que ve en sus ojos. Pero el Hijo de Dios sabía que ese milagro no lo había hecho Pablo, no lo había hecho Bernabé, lo había hecho el Señor por medio de esos cuerpos. Pero el hombre siempre ve lo que y quiere creer en lo que sus ojos ven. Entonces la gente, visto lo que había hecho Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Mire lo que hacía. ¿Qué dice la gente? Dioses bajo semejanza de hombre han venido a nosotros. ¿Y sabe qué? Eran ángeles de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué iba a suceder? El diablo quería engrosar el corazón de Pablo. El diablo quería engrosar el corazón de Bernabé. ¿Lo entendió? Porque si el hombre engrosa su corazón, Dios no lo puede usar. Mire qué astuto el diablo. Y el diablo no quería que el Señor lo siga usando a ellos, sus siervos. Entonces le tiró un lazo y a través de la vanagloria lo quería hacer caer. ¿Lo entendió? Porque es verdad que Dios había usado ese varón para hacer ese gran milagro. Pero el diablo es astuto, más que todos los animales que hay en el huerto. ¿Lo entendió? Más astuto que todos los demonios que existen, porque él es el rey del imperio de la muerte. ¿Lo entendió? Y contra ese estamos luchando, contra el emperador de la muerte. Y sabemos que la victoria la tenemos. Sabemos que la victoria el Señor la da a su iglesia. Sabemos que la victoria el Señor la da a su pueblo. Aquellos que estén inscritos en el libro de la vida. Aquellos que hayan pasado los tiempos de Dios y que se esté cumpliendo todas las cosas y Dios esté restaurando su reino. Esos son los que le van a pisar la cabeza a la serpiente. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué le quiere decir eso? Y se lo voy a decir en la mitología romana. Júpiter, ¿sabe quién era? Un dios que representaba el supremo del cielo, el trueno y la luz en la mitología romana. Tengan en cuenta, hermano, que era una provincia romana bajo el imperio de los romanos. ¿Lo entiende? ¿Y quién gobernaba? Y el emperador de Roma. ¿Y qué salía? Las creencias salían de Roma y todas las cosas salían de Roma y las costumbres salían de Roma. Y dice que a Pablo lo llamaban Mercurio. ¿Y quién era Mercurio? Era el dios de los viajeros, el dios del comercio. Te está diciendo que el dios que traía las novedades y que viajaba. Por eso a Pablo lo llamaban Mercurio. ¿Lo entendió? Siempre el diablo quiere hacer que lo divino, bajarlo a la carne y que el hombre adore cosas que se pueden ver, cosas que las puede tocar. ¿Lo entendió? ¿Sabe qué pasa? Que el hombre siempre se aferró a cosas de yeso, cosas que ojos ven. Y el Señor nos enseña que Él es espíritu, que no tenemos que hacer tesoro acá en la tierra. Nos enseñó que tenemos que hacer tesoro en los cielos, donde nada se va a corromper en los cielos. Todo el tiempo que usted invierta en esta tierra para el Señor, ahí va a ser para su salvación. Mire cómo va a ser la fructificación de eso, que va a ser por la eternidad. Y quizás usted invirtió 10, 20, 30, 40 años en algunos casos, como mucho quizás. Pero esa va a ser la mejor inversión que usted pueda hacer en la vida, porque eso sigue por los siglos de los siglos. ¿Lo entendió? Y Dios le va a regalar la vida eterna y la salvación. Por eso viene el enemigo a ponerle el lazo como le puso a este varón. Y mire lo que pasó. Y el sacerdote, en el 13 estoy. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con él la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Lo entendió? Mire lo que pasó. Ahí el diablo tiró el lazo a su siervo y Dios le dio la salida. Le mostró el Señor que Satanás lo quería hacer caer. A él y a Bernabé. Y
estaban atentos en las cosas de Dios y lo vieron al diablo venir. ¿Y sabe qué pasó? Le dijeron: varones hermanos, nosotros somos iguales a vosotros. En otra palabra le está diciendo: crea al Señor, que Él es el que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas. Este milagro no lo hice yo, este milagro lo hace el Señor. Y eso es lo que está haciendo Dios. El Señor en este tiempo, Él hace los milagros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador. Y en el 19 dice, fíjese el contexto. En este momento había traído el que guardaba el templo de Júpiter, que estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas para ofrecerlos en sacrificio, como diciendo: estos son dioses que han bajado de los cielos. Y ahí nuestro hermano le decía, pero él miraba más allá. Él miraba que eran los demonios. En otras palabras, lo estaban amando a Pablo y a Bernabé por las cosas que habían sucedido. Y mire cómo el diablo, la astucia que tiene el diablo, cómo puede dar vuelta el corazón del hombre en un momento. Cómo el diablo puede cambiar la mente del hombre. Si ese hombre supuestamente lo quería adorar a Pablo, lo amaba. Y mire lo que iba a pasar ahora. En el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Escúcheme, hermano, el apóstol Pablo estaba ahí con ellos. Lo amaban, lo querían hacer Dios, se le quería ofrecer sacrificio. Y ahora, como lo descubrió el diablo, ¿sabe qué pasó? Ahora el diablo iba directo contra ellos. El ataque iba a ser directo a la vida de Pablo, a la vida del siervo de Dios. Venía el ataque directo, como lo había descubierto al enemigo, ahora venía directo el diablo a querer matarlo. Y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaron que estaba muerto. Escúcheme, para pensar que estaba muerto ya casi sin signos vitales. ¿Lo entendió? Y usted no crea que le daban un beso cuando lo apedreaban, ¿eh? No, le tiraban piedras así para matarlo. Fíjese las contusiones que tenía en su cuerpo porque él era un ser humano igual que usted. A veces nos pasa, ¿vio? Alguno que le duele un poquito en la cabeza, no, ya no quiero ir a la iglesia. Tengo un dolor de acá, tengo dolor de allá, Escúcheme, el apóstol Pablo ahí le está enseñando al Señor. ¿Qué es lo que pasaba? Lo habían apedreado. Y él estaba predicando algo que no se veía. Él estaba predicando la verdad. ¿Lo entiende? ¿Y usted qué cree cuando usted predica la verdad? ¿Qué va a hacer el diablo? ¿Qué cree usted cuando está predicando en el mundo entero? Que Jesús es Dios. Que el yo soy es el Señor. Que el yo soy es el verbo. ¿Lo entiende? ¿Qué cree que va a hacer el diablo? ¿Lo entiende? Y mire lo que pasó. En el 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué es lo que pasó y qué nos enseña el Señor y qué nos dejó de enseñanza? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Casi muerto en el suelo. ¿Pero qué pasó ahí? Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Y tráigalo al Espíritu. Dios iba a hacer ese milagro ahora con Pablo en la vida de Pablo. Pero tenía que haber unidad. El pueblo de Dios, los discípulos del Señor, tenían que estar unánimes. Había un hermano de ellos que estaba muerto casi. Había un hermano de ellos que estaba muriendo. ¿Y qué nos enseña el Señor? Tenían que estar unánimes. Tenían que estar unánimes orando por su hermano. He ahí el pueblo de Dios unánime, rodeándolo a su hermano para que el Satanás no lo termine de matar. ¿Y cuántas veces viene el diablo en su vida para matarlo? ¿Cuántas veces el enemigo le tira lanzas, dardos de fuego del maligno para matarlo? Y ahí tiene que estar el pueblo de Dios orando unos por otros. Orando el pueblo de Dios unánimes, como en el día de Pentecostés, para que el Señor le dé vida. Y ahí en esa unidad nuestro hermano se levantó. Se levantó y anduvo. Gloria a Dios. Y mire, y esto se lo digo a los jóvenes. Y escuchen, jóvenes. En el 21.
Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque los jóvenes son los que salen a predicar el evangelio. Los jóvenes son los que llevan la palabra de nuestro Señor. ¿Lo entendió? Y él es nuestro maestro, el apóstol Pablo. Mire lo que le dice el Señor. Lo habían apedreado el día anterior. Estaba lleno de contusiones, lleno de un montón de cosas en su cuerpo. Quizás tenía que tener una recuperación de meses. Pero al día siguiente ya se levantó con Bernabé y se fueron a otra región a seguir predicando la doctrina, a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Lo entiende, hermano? Y lo que nos enseña, viene el enemigo a querer voltearnos, pero aprendamos del siervo Pablo, aprendamos que rápidamente el pueblo de Dios se unió y el Señor lo levantó. ¿Y sabe qué hizo? Volvió al ministerio para el cual fue el llamado. Y Dios lo había llamado porque era necesario que éste lleve las palabras, dice, ante reyes y ante gobernantes. ¿No dijo así el Señor con el apóstol Pablo? Me es necesario, dice, porque instrumento útil me es este, para llevar mi palabra ante reyes y ante gobernantes y ante los gentiles. ¿Lo entendió, hermano? Y siempre el diablo va a querer tirar un palo, ¿vio?, a la rueda. Pero ¿sabes qué tiene que hacerse el Hijo de Dios? Levantarse. Unos por otros, dijo el Señor. Orad vosotros unos por otros para que no entréis en tentación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y mire lo que decía el Señor por medio del apóstol. Y esto es para nosotros. Miren el 22, qué hermosura. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ellos fueron atribulados por el diablo porque estaban en la verdad. Ellos fueron atribulados por el diablo porque predicaban la verdad. ¿Y usted qué cree que va a pasar hoy? ¿Acaso cambió el diablo? ¿Acaso los demonios murieron? No, los demonios son los mismos. ¿Acaso Dios no es el mismo? ¿Acaso nuestro Padre no es el mismo, ayer, hoy y por los siglos? ¿Y quién va a ser el Dios de este mundo? ¿Usted cree que el Dios de este mundo cambió? ¿Que es el diablo? No. ¿Lo entendió? Así como Dios no cambia, Satanás tampoco cambiará. Siempre será el padre del engaño, y el padre de la astucia, y el padre de la maldad, y el padre de la mentira. Pero nosotros conocemos todas las cosas que el Señor nos revela y conocemos lo profundo de la palabra de Dios. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo, el diablo va a venir con lazos para hacerlo caer al Hijo de Dios. Pero ahí automáticamente, ¿qué dice? ¿Esperaron 2 meses para levantarse? No, enseguida se levantó, dice. Enseguida, porque si usted está en el suelo, ¿sabe qué hace el enemigo? Lo patea en el suelo y es más fácil pegarle a usted en el suelo, ¿vio? Cuando usted pelea con alguien y su contrincante está en el suelo, y es fácil pegarle en el suelo. De hecho, en el mundo hay un dicho, todos le pegan cuando está en el suelo. ¿Lo entendió? ¿Y Satanás sabe qué hace siempre? Trata de tirarlo al suelo. Trata de hacerlo caer para que usted, en el suelo, usted no puede caminar. ¿Lo entendió? Y así hace el león. Ataca a su presa y lo primero que hace, la derriba. Porque sabiendo que derribado, el 50% ya lo tiene en su estómago. ¿Lo entendió? Por eso lucha el animal para no ser derribado. Y así tenemos que luchar nosotros, para no ser derribados por lo que está dentro de nuestro corazón. Porque los enemigos del hombre, dijo Jesucristo un día, serán los de su propia casa. Los enemigos del hombre es lo que el hombre tiene en el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Y todo esto sale del corazón y esto contamina al hombre, dijo el Señor. Mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué hacía esa mujer? Estaba oyendo. Dice que no miraba. La palabra no dice que miraba, dice la palabra que estaba atenta, oyendo. Y esa mujer tiene que ser usted. Y esa mujer tiene que ser nosotros. Estar atenta a la palabra de Dios. A ver qué nos quiere decir Dios en este día. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Está abriendo el Señor su corazón en esta noche? ¿O se está durmiendo? ¿Vio? Que para entrar en la vida eterna el hombre tiene que permanecer despierto. Porque cuando el hombre duerme, ahí Satanás avanza. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué dijo esa mujer? Si habéis juzgado que yo, ¿cómo es que dice? A ver. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Qué le dice esa mujer? A esos hombres. Esa mujer no miraba a esos hombres, sino que miraba lo que los hombres traían. Miraba lo que traían esos hombres, que era el Espíritu Creador. Y esa mujer estaba abriendo su corazón, porque Dios primeramente se lo había abierto el corazón y ya estaba recibiendo a sus enviados. ¿Lo entendió? Al abrirse el corazón no estaba recibiendo solo al Señor, que sino estaba recibiendo a sus enviados. ¿Lo entendió? No miraba si Pablo era gordo, flaco, lindo, negro, morocho. No miraba eso. Miraba que esos hombres eran siervos de Dios. Y habiendo entrado en su corazón, en su tejado, los obligaba a entrar para que sea llena del Espíritu Santo, para recibirlo al Señor. El bautismo ya lo habían recibido, ahora necesitaba recibirlo al Señor en su corazón. Entrad en mi casa y posad. Y mire lo que dice: y nos obligó a quedarnos. ¿Se da cuenta? Que si el hombre no lo obliga al Señor a que se quede, el Señor se va. Hermano, entienda. Dios no es como el diablo atrevido. Al Señor hay que pedirle por favor. ¿Lo entendió? Fíjese cómo hizo ese varón Lot. Importunó con los ángeles para que entren en su casa. Después de haber sido importuno muchas veces, entraron los ángeles bajo su tejado. ¿Lo entendió? Zaqueo, ¿sabe qué hizo? Le importunó al Señor que entre en su casa. Y el Señor entró en su casa. Esta mujer, ¿sabe qué hizo? Le importunó al Señor porque estaban los siervos de Dios ahí. Ahí no venía esos hombres, venía el mismo Dios. Señor, entra en mi casa. Si usted ha juzgado que yo soy fiel y yo creo en ti, entra en mi casa y lléname de tu Santo Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué pasó? Sucedió, mire, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Se da cuenta? La adivinación es un demonio del diablo. Siempre imita lo de Dios, porque Dios conoce el porvenir y el diablo también. Y el diablo, ¿sabe qué hace? Había entrado en un cuerpo de una muchacha y dice que daba gran ganancia a sus amos. Y otra trampa le quería meter el diablo a estos varones. Otra trampa del enemigo le quería meter el diablo a estos varones, como en al principio, ¿vio? Y mire lo que pasó. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes se nos anuncian el camino de salvación. ¿Conocía el diablo que Pablo predicaba la verdad? ¿Conocía el diablo que Pablo predicaba al Señor Jesucristo?
¿Conocía Pablo que predicaba el diablo? ¿Conocía que Pablo predicaba la salvación y la vida eterna? ¿Lo entendió? ¿Conocerá el diablo hoy que hoy se predica la verdad? ¿Conocerá el diablo hoy, en este momento, que en este lugar se está predicando la verdad? ¿Lo entiende, hermano? El diablo es el mismo, solo que cambiaron los hombres. Y esto lo hacía muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Sabe por qué salió el demonio? Porque nombró al Señor Jesucristo. Porque el poder está en el nombre. ¿No lo dijo nuestro Padre? Todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacerlo en mi nombre. ¿No lo dijo el Señor? Y si usted quiere recibir algo, no lo tiene que pedir en el nombre de Jesucristo. Si usted quiere luchar contra algo, no lo tiene que pedir en el nombre de Jesucristo. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, no lo tiene que clamarle al Señor Jesucristo. Pase y pida con fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Señor. Esta es una invitación de la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues, 2250, José C. Paz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo. Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados, cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle.